Hello guys, ito na to ang barko ni Christopher Columbus. Ayun, adiri sa Huelva, Spain. Lakaw ra ko. Lakad ko lang. Sundan ko lang yung maps me. Mga kwartaan dyan yung mga tao dito sa Spain. Wala ko nakita na naglakaw mas usa. Puro nakasakyanan. Lapit na. Hapit na. Hapit na jud. Diretso ra ta dito. Naano ta diri sa kuan ni Columbus. Yan. Si Christopher Columbus. Pasok tayo. So guys, naana ko diri sa kuan ni Columbus. Na makita na yung mga barko diri. Gagmay raman dai pero ito yung ayan. Panagsara ta makaani mo na yung samantalahin natin ang pagkakataon. Vamos a matizar, a mí me gusta esta parte de la historia, no toda, esta sí. Todo lo que tiene que ver con la Inquisición. Informamos a todos los visitantes que en breves momentos se va a proceder a la proyección del audiovisual. Informamos a todos los visitantes que en breves momentos se va a proceder a la proyección del audiovisual. Claro, te da tiempo de verlo, pero entonces no te da tiempo a visitar todo esto. Sakay na jud ani ilang barko ni adto. Pero mira, tenían que subir por aquí para arriba para Las Vegas. Está muy inclinado. Es demasiado. Mira. Cuidado aquí que repara así. Jaime, ven por So aquí. pikas barko pod. May lungagan no. Mga antik na kayo ni. Wow. Mga prosciutto. Ayan mga butangan og sandra sa ilang timon. Hagdan tayo sa ilaw makina.
ilang ano, layag. Kuya, kaya mga Espanyol ba? Pero ingon sa driver, repili ka daw ni. Pero kaya ang tinuod wala na bungkag ni. Grabe paggahi mo. Tengo cumplido de amor, madera pasó. Hasta ahí. No, pero ya lo sé. Tiene sentido para cuando el agua. Ito na buta sa Picas Barko. Kasi kaya mga tripulante mga na ganun si Christopher Columbus. Mga makinista. Nahihagdanan dito ibabaw. Kusinero to dito. Mga pagkaon. Dagan po rin mga turista. Muna ang ilang Manubila Wheelhouse saan pa doon naroon din si Kapitan
Santa Maria. Ano yung barko ng Santa Maria? Venga, dale, dígalo por ahí. Hola, Colón. Dile la llave, Colón. Pregúntale si tiene la llave, Dalia. Hola. La llave va a abrir el cofre. Colón es él, Nadia. Colón, pregúntale si tiene la llave. Mira la cama y todo. Hola. Dile la llave. La llave. La llave, Mira mira. los de los cofres. Mira el mapa. Grabe. Bueno. Kamay na kita ng dito, pero dapat isulot. Wala dyan yung i-preserve ng mga barko ha. Ano nilang armas oh. Tangki. Ano nilang kusinero. Ang tubig.
pues bájate que se queda Martina. Bájate, se queda Martina y te la misma. No, porque vamos a poner la barra ahora. Venga, súbete. No puedes ponerla que si no a Martina se hace daño. Es verdad. Grabe na kayong balon. Again, ano eh. Ninya. Kaning ninja mo ay gamay-gamay. Grabe, kitang taya na gud. Sila na kani katuig ni. Kahoy nga lid. Venga, tírala adentro. Tírala. Ole. Ang pagbisita. Salamat Lord. Nakaabot ko ng lugar. Thank you very much. Informamos a todos los visitantes que en breves momentos se va a proceder al Sarado na. cierre de las instalaciones. Rogamos vayan dirigiéndose a la puerta de salida. Gracias. Uli na ta guys kay hapon na. Uli na ta. Bakpas na ta ani. Sorry taga Christopher Columbus yang barko, pero replika na to, di na to original. May istorya sa taxi driver. Ahora Tailandia como la sala Gucci. May tagulit. Y la otra ya volvería. Nosotros si todo va bien el año que viene que nos falta el barco, pero si queréis estamos invitados. Ah, estamos invitados. Estamos invitados. Tingnan ko yung mga bato. Lah,
Love you. Bilang. Malingaw dito kung Gabriel rin. O insog ko eh. Latay ano. Ano yung mayo dito sa akin? Panhay. Pasa la tirolina en la alta. Aquí estoy. Yo no miedo. Esto es lo que la garrucha es. Como si lo veas y se te salga, tú acá abajo. ¿Eso se sale en la vida? ¿Dónde la alza? Pues yo puedo andar en el fondo de la ¡Dani! ¡Bájate, hombre! Bukas kabayo. Hello. So mauro to guys. So pauingon ako paulian eh. Muna mga picture nga akong nakuha dito. So, enjoy na po sa kung paglakaw. Mga nakita, mga view. So I hope kagusto mo sa akong video. Thank you. Hanggang sa susunod. Thank you.